¿Recuerdas cuando bastaba una radio sonando para reunir a toda la familia en el salón, en la cocina o incluso en el patio? Aquel aparato, a veces voluminoso, otras veces un pequeño transistor que cabía en la palma de la mano, no era un simple mueble o un objeto decorativo. Era el centro de nuestro universo sonoro, la voz que nos despertaba, que nos informaba del mundo más allá de nuestra calle, que nos hacía soñar despiertos. Hoy, nuestros hogares están repletos de pantallas luminosas, televisores de alta definición, tabletas que lo mismo muestran una película que te conectan con el mundo, teléfonos inteligentes que nos aíslan en nuestro propio microuniverso digital. Lo que antes era nuestra rutina diaria, esa costumbre de escuchar la radio, con esa atención casi ceremoniosa que le dedicábamos, ahora parece casi impensable para las nuevas generaciones, que tienen acceso a un torrente ininterrumpido de información y entretenimiento visual. Pero para nosotros, los que crecimos en los años 60, 70 y 80, la radio era mucho más que un flujo de ondas, era una ventana a la imaginación, una compañía insustituible, un lazo invisible que unía a la comunidad. Quédate, porque lo que recordaremos hoy te hará viajar directo a aquellos años serenos y vibrantes donde la radio no solo hablaba, cantaba y nos emocionaba, sino que también nos acompañaba, configurando la banda sonora y el imaginario colectivo de una época que, en el fondo, nunca debería haber terminado. Y dentro de ese universo sonoro, si había un lugar donde la radio reinaba con una autoridad silenciosa pero innegable, ese era la cocina. Esa radio, muchas veces un pequeño transistor, casi siempre estaba allí, en un estante alto, junto a la ventana, o bien encastrada en algún hueco estratégico de la pared, entre el olor a café recién hecho y el hervor suave de la leche. Era el corazón palpitante del hogar, el compañero invisible de las mañanas y los mediodías. ¿Recuerdas ese sonido constante, ese murmullo de voces y música que se mezclaba con el traqueteo de las tazas al desayuno? Era la radio en la cocina la que nos recibía al despertar, la que ponía banda sonora a los primeros bostezos, a los cereales que flotaban en la leche o a las tostadas crujientes. Mientras mamá preparaba el desayuno, oía las noticias de primera hora, los titulares que marcaban el pulso del día. No eran solo noticias, era el mundo exterior filtrándose suavemente en el santuario de nuestro hogar. Luego, con el bullicio de los niños camino al colegio y papá saliendo al trabajo, la radio no se apagaba. Al contrario, cobraba un nuevo protagonismo. Para nuestras madres, la radio en la cocina era más que entretenimiento, era compañía. Mientras doblaban la ropa recién lavada, fregaban los platos o limpiaban la casa, las voces de los locutores las guiaban, las informaban y a menudo las hacían sonreír. Programas matutinos con su mezcla de música ligera, consejos para el hogar, recetas o entrevistas a personajes populares, se convertían en la banda sonora de sus tareas diarias. Podían ser los consultorios sentimentales donde las oyentes llamaban, las radionovelas que empezaban a enganchar a media mañana, o los comentarios ligeros sobre la vida cotidiana. La radio era ese hilo conductor que las mantenía conectadas con el exterior sin salir de casa, un respiro en la monotonía de las responsabilidades domésticas. El olor a guiso que burbujeaba lentamente en la olla se mezclaba con las melodías del momento o con la voz pausada de un comentarista. Para la hora de la comida, el transistor se convertía en el nexo entre el trabajo del reloj de arena en la cocina y la hora del reencuentro familiar. Los informativos del mediodía eran sagrados. Mi madre sintonizaba con precisión milimétrica, quizás con aquel pequeño gesto de girar el dial con la punta del dedo, para escuchar las noticias mientras ponía la mesa o ultimaba los detalles de la comida. Era un ritual. Las noticias de España, las de su región, el pronóstico del tiempo para la tarde, los comentarios deportivos de actualidad. La radio en la cocina no solo informaba, también transmitía cultura popular. A través de ella descubríamos nuevas canciones, nos enterábamos de los éxitos cinematográficos del momento o de las modas que llegaban. Era la enciclopedia auditiva de la casa, siempre dispuesta a ofrecernos un dato, una canción o una historia. Y para nosotros, los niños, esa radio era la banda sonora de nuestros juegos, de las tardes de lluvia o de las meriendas apresuradas antes de salir corriendo a la calle. Ese transistor, modesto en su apariencia, era en realidad un portal a miles de posibilidades, una fuente inagotable de historias, risas y a veces, alguna que otra lágrima. Así, la radio en la cocina trascendía su función de simple aparato. Se erigía como una figura casi totémica, un testigo mudo de innumerables conversaciones, de alegrías compartidas, de pequeños dramas cotidianos. Formaba parte indisoluble de la identidad del hogar, un miembro más de la familia, fiel y constante. Su voz se grababa en nuestra memoria, asociada a los sabores de la infancia, a las risas de nuestra madre y al incesante, pero reconfortante, ritmo de la vida doméstica de aquellos años. Era el sonido de la vida misma, en el epicentro de la casa. Y si la radio en la cocina era el latido constante del hogar,
las tardes tenían su propia sinfonía, las radionovelas. Ah, las radionovelas. Para muchos, aquel era el momento culminante del día, la cita ineludible que paralizaba la casa y transformaba el salón en un teatro íntimo, personal. ¿Recuerdas esa expectación, esa tensión casi palpable que se generaba justo antes de que la sintonía de inicio anunciara el comienzo de un nuevo capítulo? Eran historias que cobraban vida solo con el poder de la voz, con la magia de los efectos de sonido, y sobre todo, con la imaginación desbordante de cada oyente. No existían las pantallas para mostrarnos los rostros de los amantes desventurados, la majestuosidad de un palacio lejano o la oscuridad de una mazmorra. Todo era construido en nuestra mente. La voz grave y seductora del galán, el tono agudo y melodramático de la heroína, la risa malvada de la villana, cada inflexión, cada suspiro, cada silencio eran pinceladas que pintaban mundos enteros ante nuestros ojos ciegos, pero intensamente visuales, de la imaginación. Un crujido de puerta nos transportaba a una mansión abandonada, el galope de un caballo nos situaba en una pradera infinita, el repicar de un teléfono antiguo era la antesala de una revelación crucial. Y así, sin más artificios que el sonido, las radionovelas nos sumergían en tramas de amor imposible, de intrigas palaciegas, de secretos familiares guardados por generaciones, de crímenes sin resolver o de aventuras en tierras exóticas. La tarde se dividía en dos, antes y después de la radionovela. La casa, que quizás momentos antes había sido un hervidero de voces y actividades, se sumía en un silencio casi reverencial. Recuerdo a mi abuela, con sus gafas posadas en la punta de la nariz, tejiendo sin levantar la vista, pero con el oído completamente absorto en la trama. A mi madre, sentada al borde del sofá, con la labor de costura olvidada en su regazo, y a nosotros, los niños, que a pesar de que quizás no comprendíamos todas las complejidades argumentales, nos dejábamos envolver por la atmósfera, por los gritos, las lágrimas y las declaraciones apasionadas. Era un ritual compartido, una liturgia sonora que unía a las generaciones en torno a un mismo punto, el altavoz de la radio. Y cuando el capítulo llegaba a su fin, a menudo en el momento de mayor suspense, con un continuará que se clavaba en el alma, la efervescencia estallaba. ¿Será que el conde descubrirá la verdad? ¿Logrará la doncella escapar de su destino? ¿Habrá por fin justicia para el inocente? Las teorías se sucedían, las suposiciones volaban por el aire y cada uno defendía su personaje favorito o criticaba las decisiones del más odioso. Las radionovelas no terminaban con la sintonía final, perduraban en nuestras conversaciones, en nuestras fantasías, alimentando la espera hasta el día siguiente. Hacían que los chismorreos del barrio parecieran palidecer ante las pasiones y los dramas vividos por personajes como el indomable Simplemente María, la desdichada protagonista de El derecho de nacer, o los inolvidables personajes de Ama Rosa. Estos relatos, semana tras semana, mes tras mes, nos enseñaban sobre la vida, el destino, el bien y el mal. Nos hacían reír, nos hacían llorar y, sobre todo, nos obligaban a usar nuestra imaginación de una manera que hoy resulta casi extinta. Eran la escuela de nuestra fantasía, la biblioteca de nuestras emociones. Y aunque hoy puedan parecer ingenuas o demasiado melodramáticas, en su momento eran puro escapismo, un viaje diario a mundos paralelos donde todo era posible y donde la emoción era la moneda de cambio. La radionovela no solo se escuchaba, se vivía, se respiraba y se esperaba con el anhelo de quien espera a un amigo. Y si la radio nos sumergía en dramas de amor y aventura, también nos hacía vibrar, sufrir y festejar con una pasión inigualable, la del deporte. El fútbol, especialmente, era una religión y la radio su templo. ¿Recuerdas los domingos por la tarde, cuando el olor a café y el murmullo de la radionovela eran reemplazados por una estática expectante, el preámbulo de una explosión de emoción? La voz de los narradores, con su cadencia inconfundible y su vocabulario rico en metáforas, era el único medio por el que podíamos ver el partido. No había imágenes, no había repeticiones a cámara lenta, solo la pura elocuencia de un locutor que construía cada jugada, cada pase, cada regate y cada tiro a puerta en nuestra mente. Para muchos, la radio en esos momentos no era un mero aparato, sino un artefacto mágico que transportaba el rugido del estadio directamente a nuestros salones, a los bares repletos de gente, o incluso a la soledad de una habitación donde el oyente se convertía en el portero, el delantero o el central. Los nombres de aquellos narradores se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva, nombres que hoy evocan directamente el olor a césped y la tensión del minuto 90. Su capacidad para describir una jugada que apenas un par de segundos les tomaba observar, pero que a nosotros nos llenaba de angustia y esperanza, era un arte. Sus gritos atronadores al gol, que hacían rebotar las paredes y ponían la piel de gallina, eran la señal para que todos, en un alarido colectivo, estalláramos de alegría, abrazándonos o golpeando la mesa, liberando toda la tensión acumulada. Y no era solo el fútbol. Las grandes vueltas ciclistas,
Las hazañas de nuestros tenistas o las gestas del baloncesto también tenían su espacio y su pasión en las ondas. Los radiofonistas se convertían en nuestros ojos, en nuestros oídos, en el latido de los deportistas. Recordar el tono épico con el que narraban la subida de un puerto de montaña, el punto decisivo en un tiebreak, o la canasta milagrosa en el último segundo, es revivir esa emoción intacta. La radio lograba que nos sintiéramos parte del evento, que cada victoria fuera nuestra y cada derrota, un pesar compartido. El partido, una vez finalizado, no terminaba con el pitido del árbitro. Venía el postpartido, el análisis, la polémica, las entrevistas a pie de campo con la voz entrecortada, los comentarios de los tertulianos. Todo se desgranaba con el mismo fervor, alargando la experiencia deportiva durante horas. Se generaban debates en la mesa familiar, en el bar con los amigos, recreando una y otra vez la jugada clave, el error del árbitro o la genialidad del delantero. Era un ritual social, una forma de cohesión que trascendía las preferencias por un equipo u otro. La radio, en esos momentos de éxtasis o de profunda decepción deportiva, era un lazo de unión inquebrantable. Familias enteras se congregaban alrededor del transistor, abuelos, padres e hijos unidos por el hilo invisible de la voz del narrador. Las celebraciones de los goles, los lamentos por las ocasiones perdidas, eran experiencias colectivas que forjaban recuerdos indelebles. Incluso para aquellos que no eran especialmente aficionados al deporte, la radio les permitía participar de esa marea emocional, de ese fervor popular que solo el deporte y la narración radiofónica eran capaces de generar. En los altavoces de aquellos aparatos, el fútbol no era solo un juego, era un drama épico, una ópera de pasión y entrega que nos mantenía a todos al borde del asiento, con el corazón en un puño, esperando el próximo grito de gol. Y si hablamos de emociones, de conexión y de esa capacidad única de la radio para tejer mundos en nuestra mente, no podemos obviar a quienes fueron los verdaderos artífices de esa magia, los locutores. Sus voces no eran meros sonidos que salían de un altavoz, eran presencias familiares, consejeros, amigos invisibles que nos acompañaban día y noche. ¿Recuerdas cómo llegaban a formar parte de nuestra vida, casi como un miembro más de la familia, aunque nunca hubiéramos visto sus rostros? Eran voces que tenían personalidad, carisma, una forma de hablar que los hacía inconfundibles. Cada uno con su estilo, el que narraba las noticias con una seriedad imponente, el que ponía la nota de humor y la risa contagiosa en los programas de variedades, el que nos susurraba poemas al oído en las noches, o el que nos ponía al día con la última de las coplas. Sus entonaciones, sus pausas, sus coletillas, se convertían en parte de nuestro imaginario colectivo. Aquella frase característica que repetían, ese saludo único al inicio o al final de su programa, son ecos que aún resuenan en nuestra memoria. Pensemos en aquellos que, con su autoridad, nos informaban de lo que ocurría en el mundo, en nuestro país o en nuestra ciudad. Eran la voz de la verdad, la fuente de conocimiento que no necesitábamos contrastar. Creíamos en ellos porque su voz transmitía confianza, cercanía. Nos explicaban las complejidades políticas, los avances científicos o los sucesos del día a día de una forma que a veces ni los telediarios de hoy logran. Y no solo se limitaban a informar, también opinaban, debatían y nos invitaban a la reflexión, abriendo ventanas a otros puntos de vista. Pero la radio era también entretenimiento puro, y aquí los locutores brillaban con luz propia. Conducían concursos donde la risa estaba asegurada, presentaban programas musicales con una pasión que nos hacía amar aún más cada melodía, o nos introducían en entrevistas donde descubríamos la parte más humana de nuestros ídolos. Tenían la habilidad de crear una atmósfera íntima, de hacernos sentir que estaban hablando directamente con nosotros, sentados a nuestro lado, tomándose un café. Su capacidad para improvisar, para sortear imprevistos, para mantener el hilo de la conversación, era un arte. Estas voces míticas eran capaces de dibujar paisajes sonoros con solo sus palabras. Si nos describían una feria del pueblo, casi podíamos sentir el olor a churros y la música de las atracciones. Si narraban un viaje, nos veíamos inmersos en el paisaje, sintiendo el viento en la cara. Eran maestros de la palabra, arquitectos de nuestra imaginación. Y no olvidemos el papel social que desempeñaban. A menudo, eran el único vínculo para muchas personas que vivían solas, la compañía constante en hogares donde el silencio no tenía cabida. Sus recomendaciones, ya fueran de un libro, de una película o de un lugar para visitar, se tomaban como sagradas. Sus voces eran, en esencia, la banda sonora de nuestra vida. Desde que nos levantábamos hasta que las noticias de la medianoche nos arropaban para dormir, una de esas voces nos acompañaba. Estaban presentes en los momentos alegres, en los tristes, en los de espera, en los de trabajo, en los de ocio. Se convertían en la referencia,
en los compañeros silenciosos que formaban parte intrínseca de nuestros recuerdos de infancia y juventud. No eran famosos distantes, eran cercanos, accesibles, aunque solo los conociéramos por el timbre de su voz. Eran el alma de la radio, el corazón que latía detrás de cada programa, y sin ellos, la radio de antes, la radio que hoy añoramos, simplemente no habría sido lo mismo. Y es precisamente esa presencia constante de voces míticas, esas ficciones que poblaban las tardes y los deportes que hacían vibrar los domingos, lo que nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes, y quizá más subestimados de la radio de antaño, su inconmensurable poder para encender y alimentar la imaginación. A diferencia de la televisión, que con sus imágenes nos ofrecía un mundo prediseñado, la radio nos obligaba a construirlo todo en nuestra mente. Era un lienzo en blanco sonoro donde cada oyente se convertía en el director de su propia película, en el escenógrafo de su propia obra, en el diseñador de vestuario de cada personaje. ¿Recuerdas esa sensación de ver con los oídos? Cuando un narrador describía un paisaje exótico, no era solo su voz lo que llegaba a nuestros tímpanos, era el sol acariciando nuestra piel, el aroma de especias flotando en el aire, la brisa marina despeinándonos. Si hablaban de un castillo, nuestra mente no se conformaba con una imagen genérica, lo alzaba con torreones altísimos, le ponía un foso con cocodrilos, dibujaba ventanas ojivales y un portón de madera maciza. Los personajes de las radionovelas o los locutores mismos, a quienes nunca habíamos visto en persona, adquirían rostros, gestos, siluetas e incluso vestimentas en nuestra fantasía. Podían ser altos o bajos, rubios o morenos, delgados o corpulentos. Todo era posible porque todo lo creábamos nosotros. Este ejercicio constante de visualización no era un pasatiempo menor, era el gimnasio diario de nuestra creatividad. La radio se erigía así como un catalizador formidable de la imaginación infantil y adulta, una fuente inagotable de historias que construíamos a base de sonidos, tonos y silencios. Cada efecto de sonido, el chirrido de una puerta, el tintineo de copas, un trueno, el murmullo de una multitud no era un mero adorno, era una pieza clave del rompecabezas que nuestra mente ensamblaba para dar forma a la escena. La mente del oyente se convertía en un estudio de cine personal, donde los decorados eran infinitos y los efectos especiales, tan realistas como nuestra propia inventiva permitiera. La conexión que se establecía entre el oyente y este mundo construido en su cabeza era profundamente personal e íntima. Era una relación de autoría compartida. El locutor ponía la semilla de una idea, y nosotros, con nuestra imaginación, la hacíamos florecer en un jardín de infinitas posibilidades. Cada familia, cada persona, tenía su propia versión de un drama, su propia imagen de un locutor, su propio escenario para una canción. No había una única visión impuesta, había tantas realidades como oyentes, y todas eran válidas, todas eran nuestras. Contrastemos esto con la sobreestimulación visual a la que estamos expuestos hoy. Las pantallas actuales nos ofrecen todo masticado, cada detalle visual ya predefinido, dejando poco o ningún espacio para que la mente divague, para que el ojo interior se despliegue. Los personajes tienen un rostro inamovible, los escenarios son fijos, las tramas se muestran sin ambajes. Mientras que hoy las imágenes nos atosigan y apenas nos permiten procesar, antes, la ausencia de imagen nos obligaba al trabajo mental más placentero y enriquecedor. La radio no solo nos contaba historias, nos enseñaba a contárnoslas a nosotros mismos. Nos daba las herramientas para ser los verdaderos protagonistas de nuestra experiencia auditiva, entrenando una habilidad que, quizás sin darnos cuenta en aquel momento, era fundamental para el desarrollo de nuestro pensamiento crítico, nuestra empatía y, por supuesto, nuestra creatividad. Era la magia de lo invisible, la potencia del oído frente a la tiranía del ojo. Y si la radio era una escuela para la imaginación, un púlpito para los dramas y un estadio para el deporte, no podemos olvidar que también fue la banda sonora de nuestras vidas, el eco de nuestras emociones, el lugar donde descubrimos la música que nos acompañaría para siempre. La radio era, por encima de todo, la gran difusora de la música de la época, desde las baladas que nos robaban el aliento hasta el rock que nos invitaba a bailar, pasando por la música folclórica que rendía homenaje a nuestras raíces. Recuerda sintonizar tu emisora favorita, quizás con una antena improvisada de alambre, para capturar esas canciones que se convertirían en la melodía de un primer amor, de una amistad inquebrantable o de un verano inolvidable. En aquellos años, la radio era el principal, y en muchos casos, el único medio para descubrir las novedades musicales. No existían las plataformas de streaming ni los videoclips constantes. Había que esperar. Esperar con ansia el programa dedicado a los éxitos del momento, a los 40 principales que lideraban las listas, o a esas joyas ocultas que algún locutor melómano rescataba del olvido. Era una experiencia casi ritualística, el dedo pegado al dial, buscando esa sintonía limpia que permitiera disfrutar sin interferencias de la voz de Rafael, la rebeldía de los brincos, la dulzura de Janet,
o las letras poéticas de Joan Manuel Serrat. Cada canción era un tesoro, y la radio, el cofre que las custodiaba. Los programas de peticiones eran otro claro ejemplo de esta conexión íntima con la música. ¿Quién no llamó alguna vez, o intentó hacerlo, a la emisora para dedicar una canción a un ser querido, a un amigo de la pandilla, o para felicitar a alguien por su cumpleaños? Esa voz, al otro lado del teléfono, que luego resonaba en todas las casas, era la materialización de un deseo, de un sentimiento. La radio no solo ponía la música, conectaba corazones, tejía afectos y creaba una sensación de comunidad donde cada oyente participaba activamente en la programación. Las dedicatorias no eran solo palabras, eran fragmentos de vida compartidos en la onda, retazos de historias personales que se volvían colectivas. Pero la radio no era solo música. Las tardes y los fines de semana estaban repletos de programas de variedades que eran un auténtico festín para los oídos. Concursos ingeniosos que ponían a prueba la cultura general o la agilidad mental de los concursantes, y que generaban debates apasionados en nuestras casas mientras intentábamos adivinar la respuesta correcta. Entrevistas profundas o desenfadadas con personalidades del cine, la televisión, la política o la cultura, que nos permitían conocer un poco mejor a aquellas figuras que admirábamos. Y sketches humorísticos que nos regalaban un rato de risas, de ese humor blanco, a veces algo ingenuo, pero siempre bien intencionado, que nos hacía olvidar las preocupaciones del día a día. ¿Y qué decir de aquellos programas que se aventuraban a explorar otros géneros, como el flamenco o la copla, abriendo espacios para la riqueza cultural de nuestra tierra? Eran programas que no solo difundían música, sino que también conservaban tradiciones, daban voz a artistas emergentes y celebraban la diversidad de nuestro folclore. La radio era un crisol cultural, una ventana abierta a todas las expresiones artísticas y populares, siempre con esa calidez, esa cercanía que la caracterizaba. Así, la radio fue mucho más que un mero canal de reproducción musical. Fue una plataforma para el descubrimiento, un altavoz para las emociones, un punto de encuentro para los amantes de la buena música y el entretenimiento. Nos enseñó a escuchar, a apreciar los matices, a elegir nuestras canciones favoritas y a compartirlas con los demás. Se convirtió en la banda sonora de nuestra juventud, un compañero inseparable en los bailes improvisados del salón, en los viajes familiares o en la intimidad de nuestra habitación, con los cascos pegados a las orejas, soñando con un futuro que se nos antojaba tan prometedor como aquella siguiente canción que estaba a punto de sonar. Así, llegamos al final de este viaje por las ondas de la nostalgia, un recorrido por una época donde la radio era mucho más que un aparato con altavoz. Hemos revivido cómo ese pequeño transistor que descansaba en la cocina se convertía en el epicentro sonoro de nuestros hogares, un testigo mudo pero omnipresente de nuestras mañanas y nuestros mediodías. Hemos cerrado los ojos para volver a sentir la vibrante emoción de las radionovelas, esas historias que, a falta de imágenes, se grababan a fuego en nuestra imaginación, poblando nuestras tardes de amores imposibles e intrigas apasionantes. Nos hemos dejado llevar por la narración épica de los partidos de fútbol, donde la voz de un locutor era capaz de hacernos saltar del sofá, de unirnos en un grito colectivo de euforia o desengaño, creando recuerdos imborrables de domingos compartidos. Hemos honrado a los locutores míticos, esas voces queridas y familiares que eran nuestra compañía, nuestros informadores, nuestros animadores, y que se convirtieron en la banda sonora de nuestra vida. Hemos rememorado la magia de la imaginación, esa capacidad única de la radio para transformarnos en directores de nuestra propia película mental, construyendo mundos enteros a partir de un simple efecto de sonido. Y finalmente, hemos bailado al son de la música que la radio nos regalaba, esas melodías que marcaban el ritmo de nuestra juventud, de nuestros primeros amores y de los descubrimientos más entrañables. La radio de antes no era un simple objeto, era una extensión de nosotros mismos, un miembro de la familia, un amigo fiel que nunca fallaba. Era la ventana a un mundo al que no teníamos acceso de otra manera, una compañera en la soledad y en la multitud, una caja de sueños que se abría con solo girar un dial. Era el hilo invisible que conectaba nuestras casas, nuestros pueblos, nuestro país. Era la voz que nos hablaba al alma, que nos hacía sentir parte de algo más grande, de una comunidad que compartía las mismas ilusiones, las mismas preocupaciones y las mismas alegrías. Hoy, la tecnología nos ofrece infinitas posibilidades, ¿pero hemos perdido algo en el camino? ¿Hemos cambiado la profundidad de la escucha por la inmediatez de la imagen? ¿Hemos sacrificado la intimidad de la imaginación por la sobreexposición visual? Quizás. Pero lo que es indudable es que la radio de los años 60, 70 y 80 dejó una huella imborrable en el corazón y la memoria de toda una generación. Fue la guardiana de nuestras historias, la narradora de nuestras vidas, la cómplice de nuestros secretos. Fue la que nos enseñó a escuchar entre líneas, a interpretar los silencios, a valorar el poder evocador de una voz. Me gustaría saber, de todo lo que hemos recordado hoy, cuál es el recuerdo,
el sonido, la voz o la canción de la radio de antes que más intensamente te ha conmovido o que sigue resonando en tu corazón. Si este viaje por las ondas del ayer también te ha tocado el alma, si ha despertado sonrisas y quizás alguna lágrima de nostalgia, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en este pequeño rincón digital, honramos tu historia, celebramos tus recuerdos y mantenemos viva la llama de una época que merece ser contada y compartida. Tu suscripción es la mejor forma de decirnos que estos momentos importan, que estas memorias merecen un espacio donde seguir latiendo.